presupuesto de la República. Y en esa sustentación, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha estado particularmente optimista. Fluctúa entre el optimismo y la franqueza pesarosa. Pero mejor preguntémosle su impresión a alguien que ha sido ministro de Economía durante el gobierno de Ollanta y que sigue atentamente el manejo que la economía hacen sus sucesores. Gracias por acompañarnos, Alonso Segura. No, muchas gracias por la invitación, Fernando. ¿También percibe esa fluctuación en el ministro Contreras, que de pronto se pone muy franco diciendo estamos en recesión y luego presenta unas cifras de una forma tal que Perú va a ser poco menos la estrella del crecimiento en los próximos 3 años? Sí, yo creo que sí es un poco como lo dices, porque creo que el gobierno no calibró la recesión, o sea, la debilidad de la economía por mucho tiempo, pero a la vez no quiere sonar muy negativo, ¿no? Entonces, por eso es que, por otro lado, resalta la fortaleza de la economía o señala, aprueban este presupuesto y nos va a ir muy bien. Entonces, al final, bueno, esperemos que estén un poquito más acertados el próximo año, ¿no? Hay algunas cosas que preocupan un poquito el presupuesto. ¿Como por ejemplo? Lo que pasa es que los supuestos del presupuesto son muy optimistas, ¿no? O sea, ya partimos con un crecimiento muy débil, una recesión este año, y el proyecto de presupuesto incluye un crecimiento promedio por encima de 3% los siguientes 3 años, incluido el año del presupuesto 2024, que difícilmente se va a dar, ¿no? Eso tiene consecuencias, entre ellas, por ejemplo, eso arrastra una menor recaudación de impuestos, ¿no? Menos ingresos para poder financiar el presupuesto. De hecho, este año estamos terminando con una recaudación muy por debajo de lo que se tenía proyectado, ¿no? Entonces es previsible que el próximo año tengamos menos ingresos, ¿no? Lo cual le genera un hueco para poder financiar estas cosas, ¿no? Esa es una que preocupa. Y por otro lado dicen que el déficit fiscal se va a reducir. Es complicado porque ha habido caída de ingresos este año importante y primero, si se cumple la meta fiscal de este año, ¿no? Que el ministro ha dicho que se va a cumplir, es bastante difícil que se cumpla, salvo que tenga un ajuste de gasto fuerte a final de año o una fuerte subejecución, porque han metido, digamos, cerca de 18.000 millones de nuevo gasto a través de se llama créditos suplementarios y la caída de ingresos, ¿no? Pero en todo caso eso también se va a arrastrar al siguiente año, ¿no? El crecimiento del presupuesto no es bajo en términos nominales, es el más alto en más de una década, es como 12%, 13% de un presupuesto que se ha duplicado en los últimos 10 años, ¿no? De más o menos 120.000 millones, un poco menos, a 240.000. Ahora, eso es entonces, digamos, vamos a ver cómo va. También es cierto, esto es un poquito técnico, pero esto se llama el presupuesto institucional de apertura. Durante el año se incluyen partidas, entonces lo que interesa al final es tus presupuestos modificados, cómo terminas en cierre de año, ¿no? Con partidas que se incorporan, se modifican, ¿no? Vamos a ver cómo va por ahí. No necesariamente se va a incrementar 13%. ¿Qué tal si vemos el crecimiento del presupuesto por algunos sectores? ¿Tenemos ese cuadro? Ahí está el cuadro de el crecimiento por sectores. Siempre educación es el que tiene más presupuesto, pero ¿qué puede decir sobre eso? Hay la impresión que bien apostamos a la educación, pero es el gasto corriente en pagar a 400.000 profesores, ¿no? Exacto, es el sector, uno de los sectores más grandes por efecto de la planilla, justamente, que ha venido creciendo muy fuerte la última década, ¿no? Digamos, los profesores en su momento estaban muy mal pagados, ¿no? Y hubo una reforma educativa integral con evaluaciones para ascensos, para aumentos, pero eso se ha relajado. Y siguen mal pagados para lo importante que resulta la educación en nuestro futuro, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que si uno ya ve la remuneración de los docentes, está muy por encima de los ingresos. Hoy están en paro nacional, por cierto, el SUTEP. Yo sé, pero está muy por encima del promedio nacional de ingresos de cualquier ciudadano, digamos, ¿no? Entonces, hay un límite a lo que se puede hacer porque también genera distorsiones con otros sectores, ¿de acuerdo? Y lo otro es que se ha ido relajando las evaluaciones. Pero es grande justamente por lo que señalas, porque es son los sectores que más han crecido porque son términos absolutos, ¿no? Pero los sectores que más han crecido en variación porcentual en el presupuesto son... Previsión social, creo que más crece. Sí,
protección social, que entiendo que eso es lo relacionado al MIDIS, ¿no? Uh-huh. Y cultura y deporte. Sí, cultura y deporte en realidad es chiquito, ¿no? Claro. El otro presión social tampoco es tan grande, ¿no? Pero sí hay un fortalecimiento. Pero significa que ahí han crecido la inversión relativo a lo que tenían en programas sociales de un ministerio, que además hay que recordar, del que fue ministra la actual presidenta. Sí. Entonces vela por su ex sector. Exacto. Ahora, hay una razón para ello, ¿no? Hay una partida ahí que es para empadronamiento. ¿Qué ha ocurrido? La pandemia lo que generó es un fenómeno nuevo que es de pobreza urbana. La pobreza en realidad era un fenómeno mayormente rural, pero la pobreza urbana básicamente casi se duplicó. En Lima se ha duplicado y no ha habido respuestas. En realidad lo que hay es incrementos de ciertos programas que no necesariamente ollas comunes, que ayudan, mitigan, Jaliwarma, pero no necesariamente resuelven el problema. Yo creo que se ha demorado mucho en encontrar soluciones para la pobreza urbana, ¿no? Hay una partida ahí que es para empadronamiento, para poder identificar dónde están los nuevos pobres, que no es grande, digamos, en términos del tamaño del presupuesto, pero esperemos que ya se aboquen a poder identificar dónde están los nuevos pobres y cómo llegar a ellos, ¿no? ¿Qué tal si vemos otro cuadro, más bien de conceptos? Uh-huh. Que lo presentó ahora el ministro Contreras en su exposición, que es sobre las principales intervenciones, o sea, puntos fuertes del presupuesto. Ahí está, por favor. El primero es impulso a la salud, y luego primera infancia, que está ligado, ¿no? Porque es el combate a la anemia, que es algo estratégico en salud y va más allá de eso. Pero ¿sabe qué? Hay que leer hasta el número 8 para ver la lucha contra la criminalidad, siendo algo tan importante para el ciudadano ahora, ¿no? Sí, ahora, yo no criticaría tanto por ahí, porque en realidad sí hay un incremento presupuestal importante, ¿no? Vamos a ver si hay estrategias que sean eficaces, digamos. No necesariamente, justo lo comentamos en ese programa, cuando tienes 12 prioridades, a veces es difícil decir, bueno, 12 son muchas. No es cierto que el presupuesto es el presupuesto de la nación, tienes que abarcar un montón de cosas, ¿no? Pero es difícil identificar realmente cuando tienes 12 cuáles son realmente las primeras, ¿no? Usted está hablando de algo pues que es importantísimo, que es no solo la cantidad del gasto, sino la calidad de ese gasto. Ahora oía a un colega suyo, César Fuentes, que decía algo con lo que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Que ya yo como ciudadano, ¿no? Estoy un poco harto de oír, en esto estamos muy mal, entonces por eso estamos reforzando el presupuesto, y donde antes teníamos 10, ahora invertimos 20. ¿No sería mejor oír? En esto hemos visto que la inversión funciona y por eso la estamos reforzando. Tenemos esta meta y creemos que con este momento se va a cumplir. Hay un problema, y como por eso lo dije hace un momento, el presupuesto en los últimos 10 años se ha más que duplicado, de acuerdo en términos nominales, de poco menos de 120.000 a 240.000 en presupuesto institucional de apertura, digamos, ¿no? Es un incremento importante, ¿de acuerdo? Y la pregunta que podríamos hacernos como ciudadanos es si la calidad de los bienes y servicios públicos que recibimos ha mejorado, y creo que la respuesta es obvia que en general no. Entonces hay cosas que no están funcionando, ¿no? En su momento la esperanza estaba en los programas presupuestales. ¿Qué es un programa presupuestal? Son programas que a diferencia de simplemente gastar, tienen metas y supuestamente se mide el cumplimiento de esas metas, y si no se llega a los objetivos, se tienen que reformular o inclusive se tendrían que cerrar. Yo creo que uno de los problemas que ha habido es que los programas presupuestales, primero, no han sido ambiciosos en las metas. Casi que se ha dicho, ok, me pongo 10 de valla sobre nota de 20 para pasar, ¿no? Entonces, eso para empezar. Pero después, cuando no ha habido seguimiento de indicadores lo suficiente, y cuando no se han cumplido inclusive, no ha habido esa segunda etapa de decir hay que corregir, hay que rectificar, bueno, ¿no? Además tenemos, y eso es la parte que tenemos 5 gobiernos en un quinquenio. Exacto, eso es parte del problema, es como que no hay norte, porque es
Y yo hace 7 años dejé el gobierno y ha habido 12 ministros de Economía después de mí, entonces, y en otras carteras ha habido más. Entonces es como que un caos en la gestión pública, ¿no? Entonces, por eso y cada gobierno entra con sus prioridades, cada gobierno entra presionado porque no sabe cuánto se va a quedar, si quiere quedar. Entonces es como que es más plata, pero no necesariamente bien gastada, ¿no? Hay ciertas cosas que son interesantes en el presupuesto, que se impulsan justamente en una situación de recesión o de vulnerabilidad de la población, ¿no? Fortalecimiento de tambos, fortalecimiento de PIAs, cosas por el estilo, que ayudan, ¿de acuerdo? Yo creo que van a ayudar si es bien gastada la plata. Pero realmente lo que necesitamos son fortalecimiento de reformas. Hablamos de educación. Las evaluaciones tienen que ser exigentes. El 5 de diciembre, tengo entendido, se va a conocer los resultados de la prueba PISA, que no se hace todos los años. Y que probablemente va a ser desastrosa. Ahí veremos, claro, pero ahí veremos si esta, que la mayor cantidad de gasto en nuestro presupuesto vale la pena. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. No, y hay otra... Yo creo que no soy muy optimista de lo que vamos a encontrar con la prueba PISA, ¿no? Yo creo que se van a encontrar retrocesos importantes. En realidad ya ha habido una encuesta previa que saca cada cierto tiempo el Ministerio de Educación que muestra retrocesos importantes en todas las dimensiones educativas, ¿no? Comprensión lectora, razonamiento matemático, etc. Claro, efecto de la pandemia. Entonces ahora eso no creo que salga bien. Ahora hay otro tema sobre calidad de gasto y es el rol del Congreso. Hay varios miles de millones de soles, creo que son 4.000 millones de soles, que son iniciativas de gasto del Congreso que no tiene, que son inconstitucionales, pero que las ha metido el Congreso. Y eso lo que genera es no solo mala calidad de gasto, sino inercia de gasto y ocupa espacio para otros gastos que podrían tener mayor impacto. Claro, el y eso es solo este año, porque hay decenas de miles de millones metidos en el tubo para los siguientes años. El Congreso incide en la baja calidad del gasto y en el aumento del gasto corriente. Además de probablemente malas decisiones de distintos gobiernos también, que todos tenemos errores, pero creo que cada vez son más frecuentes, ¿no? Otras decisiones del Congreso que quiero comentar con usted, la de un 7º retiro de las AFPs. ¿Qué le parece? Mira, no es... los fondos de pensiones cumplen un rol que es darle pensión a los afiliados en la vejez, ¿no? En la jubilación. Eso se está perdiendo con los retiros. Ya hay más de 2 millones de personas, de los pocos que tenían, que no van a tener una pensión en la vejez. ¿Qué significa esto? Una de dos, o que van a quedar en situación de indigencia, o que los que vienen atrás, los peruanos que vienen atrás van a tener que cubrir eso, ¿de acuerdo? Tiene otros efectos colaterales, además. Los fondos de pensiones son la principal fuente de ahorro a largo plazo del país para financiar infraestructura, para financiar cosas. Los fondos de pensiones están ahora a la mitad de lo que eran por eso antes, ¿no? Julio Velarde dice que tiene un efecto adverso en la macroeconomía. Exacto. Entonces ya no hay, el mercado de capitales peruano básicamente casi que lo han destruido, ¿no? Entonces hay muchos problemas que se generan. Aunque entonces, sí ha habido un efecto, me lo decía un sucesor suyo a la izquierda, Pedro Franque, me decía, pero que los retiros de la AFP han servido también para dinamizar la economía luego de la pandemia. Pero eso es, eso es medio tautológico, ¿no? O sea, lo que pasa es que el segundo retiro, no en la manera que se dieron, probablemente fueron justificados durante la pandemia. No estamos en pandemia. Hace tiempo dejamos la pandemia, ¿no es cierto? Y estás hablando del 7º retiro. Creo que son más, además creo que ese es el 9º, 10º, pero después de la pandemia, porque empezaron antes. Entonces se ha desnaturalizado el sistema de pensiones. En todos lados los sistemas de pensiones son obligatorios porque exista lo que se llama la miopía en temas previsionales. No es peyorativo, así se llama, porque no prevemos el futuro, no guardamos lo suficiente para mantenernos cuando ya no seamos productivos o no seamos igualmente productivos como hoy. Ahora, entonces, obviamente, ¿qué es lo que se hace? Solo para terminar la idea? Y por eso te digo que es básicamente tautológico lo que dice el exministro Franque. Estamos consumiendo nuestro futuro y trayéndolo al presente. Entonces la pregunta es, ese hueco que estamos generando en el futuro, ¿cómo lo tapamos? Claro, estamos gastando nuestras reservas. ¿Sí? Estamos comiéndonos el futuro. ¿Y a qué cambios usted apostaría si es que estuviera nuevamente en el cargo de ministro de Economía? ¿En términos de pensiones te refieres? No en términos de pensiones, en general. Yo creo cuando estuve en el Ministerio de Economía se apostó por una serie de reformas que creo que es necesario volver a impulsar. Algo que le está pasando a la economía peruana es que cada vez tiene menos capacidad de crecer, ¿de acuerdo? El crecimiento no lo es todo,
pero si no creces, no generas suficientes recursos para que haya movilidad social, para poder redistribuir, etcétera, ¿no? Entonces, el problema en la economía es que necesita no tantas iniciativas que llamamos economistas por el lado de demanda, más gasto hoy de cualquier manera. Necesita mejorar las condiciones de crecimiento de la economía, se llaman políticas de oferta. Entonces yo regresaría a ver la reforma educativa, todo cómo se ha debilitado, ejemplo SUNEDU, ejemplo se han reducido presupuestos de una serie de otros programas educativos, evaluaciones, regresaría a hacerlo bien. Desarrollo productivo, se le llamó diversificación productiva, que ha continuado medio coja. Hay que identificar cuáles son los sectores que tienen mayor potencial y dónde tienen barreras. El desarrollo productivo pasa también por dar capacitación técnica para que mejoren su calidad Exacto. de gasto los gobiernos regionales, Sí, claro. los gobiernos locales. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Hay una reforma durísima que políticamente es casi imposible, pero es la descentralización. La descentralización en Perú es fallida, ¿no? Tanto la política como la descentralización fiscal. Entonces se necesita que en las regiones los bienes y servicios públicos lleguen a los ciudadanos, que tengas buenos funcionarios públicos. Ahí también se tiene que ver qué se hace. Y hay temas que tienen que ver directamente, lo que te decía, educación, desarrollo productivo, tiene que ver con productividad, reducir brechas de productividad, ¿no? Necesitamos que los trabajadores y las empresas generen más valor, ¿de acuerdo? Y luego la última parte es, y eso está vinculado íntimamente con todos los temas laborales, ¿no? No es una bala de plata, pero en el Perú se ha rigidizado cada vez más los marcos laborales y entonces es muy difícil que las empresas puedan contratar porque no pueden despedir o porque es muy oneroso. Y eso lo que hace es genera una burbuja para unos pocos trabajadores formales y deja todo el resto del país en la informalidad. Entonces el mercado laboral peruano hoy día está peor que nunca. Todo el empleo que se ha generado, dicho sea de paso, después de la pandemia, es subempleo, criterio económico, ¿de acuerdo? Es decir, no cumplen con canasta básica, etcétera. Entonces hay rigideces ahí que también hay que tratar de solucionar. Y obviamente reformas de competitividad, productividad, infraestructura, ¿no? Infraestructura se ha buscado la solución fácil, en vez de mejorar la calidad de formulación de proyectos que se ha hecho. Es decir, que se hagan los proyectos con fichas, invierte PE. O sea, tú no construyes tu casa sin planos, ¿no? O sea, ya, eso es lo que has hecho. O decir, saco la banderita blanca, gobierno a gobierno, que otro gobierno lo haga. Pero ojo que el gobierno peruano paga toda la factura y corre todos los riesgos. No es que si algo sale mal, el gobierno de X país y su empresa van a decir, yo respondo. No van a responder. Pero es que hay pánico de usar otro sistema que no sea el gobierno a gobierno, por las experiencias terribles que tenemos de proyectos trabados. Pero también se traban los de gobierno a gobierno. Ahora ves la carretera central que va a costar más del doble, el triple, no sabemos cuánto. Entonces se buscan soluciones facilistas que no ayudan. Entonces tienes que regresar a tecnocratizar el Estado. Y otra cosa que es como una sombrilla es mejorar estándares de gobernanza pública. Por eso en su momento propusimos Acceso OCDE, Programa País, ¿no? Que es tratar de mejorar la institucionalidad en el país. Parte del problema que tenemos es que la institucionalidad se está erosionando severamente y viene del lado político también, ¿no? Eso ya escapa a la economía, pero lo está condicionando severamente. Antes, Fernando, digamos, cuando la situación externa era mala, nos iba mal. Cuando la situación externa era buena, nos iba bien. Ahora nos puede ir mal, aun cuando la situación externa no es tan mala. Los precios de materias primas no son malos. Perú está en recesión, pero no es que el resto de economías emergentes estén en recesión tampoco. Perú está creciendo menos que América Latina por tercer año en los últimos 4, menos que el promedio mundial por 7º año en los últimos 10. Y América Latina es la peor región de crecimiento del mundo, la región emergente, peor crecimiento, es la que menos ha crecido 21 en los últimos 25 años. Entonces hay un problema, pero la clase política no pareciera darse cuenta y sigue lanzando proyectos que lo único que hacen es generar más distorsiones, generar gastos que no tienen impacto en la población. Bueno, has hablado ahora de la reforma política, una reforma política que creo que pocos entienden y creo que pocos apoyan. Complicado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alonso Segura, por habernos acompañado. Espero contar en una próxima oportunidad con usted. Y dentro de una